Nuestras temáticas, nuestras predicaciones versan siguiendo el desarrollo del relato de Lucas del Evangelio, del tercer Evangelio sinóptico, haciendo un recorrido, ¿no? Un recorrido por aquello que se ha llamado la más bella historia jamás contada, que es la historia de la vida y el ministerio, las enseñanzas del Señor Jesucristo. El relato de este médico gentil, converso, compañero de Pablo, de esta historia de la vida del Señor Jesús en su ministerio terrenal, iniciando en su investigación desde antes de su nacimiento y por supuesto, como lo veremos más adelante, hasta su ascensión a los cielos. Estamos en el capítulo 11. La semana pasada el licenciado Gerardo nos habló del capítulo 11 en su comienzo, aquello que habla de la oración, de las enseñanzas de Jesús en persistir en la oración aun cuando todo parezca imposible, en persistir y en perseverar, en pedir, en buscar, en llamar con insistencia. Jesús se presenta como el modelo, como el ejemplo de la oración, y Él pone unos ejemplos allí en ese texto para que los oyentes puedan fácilmente entender, como muchas otras ocasiones, lo que Él quiere decir. Como aquel amigo que llega necesitado, llega a golpear al vecino porque le llegó un amigo de noche y no tiene con qué alimentarlo. O como las peticiones de los hijos hechas a un padre, comparando esta actitud bondadosa de un padre hacia sus hijos con la gran misericordia de Dios para con los que le invocan, y especialmente aquellos que piden el Espíritu Santo, y por supuesto todas las bendiciones que vienen añadidas a aquello. Y seguimos en el capítulo 11 del versículo 14 en adelante, que hemos dado lectura en forma alternada recién. Y iremos resumiendo algo de ello y sacaremos algunas ideas o algunas enseñanzas para nosotros. En el texto que leímos, de este versículo 14 en adelante, encontramos, hay 3 párrafos o divisiones. Recuérdense que las divisiones no son parte del texto inspirado inicial, son posteriores, ¿no? Pero también son didácticas. Y en ese sentido nos ayudan a nosotros a ordenarnos en el estudio y en la lectura de la Escritura. Y encontramos tres divisiones, pero en realidad aquí hay un continuo de todo lo que está escrito. Y en la primera de ellas nos encontramos con este relato del Señor sobre una casa dividida contra sí misma. El Señor, según Lucas, en una ocasión indeterminada, una vez más, Lucas no le interesa fundamentalmente en su relato ir especificando cada lugar y cada ocasión, e incluso, como hemos dicho otras veces, su cronología sigue una cronología muchas veces paralela a los otros sinópticos, pero otras veces da relatos que los otros ponen muy posterior, muy anterior, porque él va siguiendo su objetivo al escribir el relato. En este preámbulo, cuando vimos en este prólogo inicial, cuando él dice que él se propone escribir las cosas por un orden, como han sucedido, pero les da un sentido y relaciona una cosa con la otra temático y con el fondo que él tiene de demostrar que Jesucristo es el Señor y es el Mesías. Por lo tanto, decimos en un tiempo indeterminado, el Señor actúa en beneficio de un hombre que está endemoniado, al cual sana. Este hombre, que era poseído por un espíritu que se describe que lo tenía mudo, un espíritu mudo. Cuando Jesús actúa y expulsa al demonio, dice que este hombre empezó a hablar. Y esto provoca las 2 reacciones clásicas y que frecuentemente encontramos en el Evangelio o en los Evangelios frente a los milagros y a las acciones de Jesús. Algunos se maravillan, pero otros dudan y en más le atribuyen la acción a un acto satánico, demoníaco.
Y hay un grupo tercero que está entre estos dos. Se admiran, pero no creen. Y entonces piden señales del cielo, como si no fuera suficiente que un mudo hablara delante de ellos. No, ellos quieren a lo mejor caer rayos y alguna señal en el espacio, en fin, para que creer aquello que están viendo. Jesús, conociendo los pensamientos, aquí está una vez más Lucas destacando los atributos divinos de Jesús. Lo hemos visto ya varias veces. Jesús, conociendo los pensamientos de aquellos que están ahí alrededor, muestra su omnisciencia, por cierto. Los confronta con un argumento lógico. Un reino, dice él, dividido, que lucha contra sí mismo, es decir, como si hubiera una guerra civil, una disputa entre los que son conciudadanos del reino, es asolado. Y usa también el ejemplo de una casa, la cual dividida contra sí mismo cae. Por tanto, les dice él, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Si yo expulso demonios por Satanás, o en nombre de Satanás, estoy luchando contra mí mismo. Un demonio satánico expulsado por alguien en nombre de Satanás debe estar luchando contra sí mismo. Pero, le dice el Señor, pero si lo hago por el poder de Dios, por el dedo de Dios, esto implica que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Hay ahí un desafío a ellos a creer en lo que Él dice que Él es, por lo que Él está haciendo. Incluso Jesús le da un mayor peso a su argumentación con una contrapregunta. ¿Y si yo los expulso a los demonios por Belcebú, por el príncipe de los demonios, por Satanás, ¿en nombre de quién lo expulsan vuestros hijos? El concepto ahí es que los seguidores de aquellos, tenían múltiples seguidores ellos, y seguramente a eso se está refiriendo el Señor cuando habla de vuestros hijos que expulsan demonios. Ellos, dice, esos juzgarán vuestro actuar y decir. Porque había entre los seguidores de los escribas, de los fariseos, de los enemigos del Señor, por cierto, habían expertos, ¿cómo le llaman? Exorcistas, expertos en expulsar demonios. Al atribuir a Satanás los milagros de Jesús, la crítica de ellos también le estaba alcanzando a estos otros. Y por eso ellos caían en su propio juicio. El Señor los pone en una situación de decir, estáis contradiciendo a vosotros mismos. Y aún más Jesús les relata que, les argumenta que cuando un hombre fuerte guarda su propiedad, su palacio, sus bienes, fuertemente armado, él está confiado en lo que tiene para cuidarse y para cuidar lo suyo y está en paz con sus bienes. No está preocupado, es decir, no está preocupado porque alguien le vaya a saquear lo que tiene. Pero dice que si llega un hombre más fuerte, alguien más fuerte y le vence, le quita todas las armas y le quita todo lo que posee y reparte el botín. Y termina con una sentencia, esta frase, este párrafo con la sentencia sobre el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Este relato sin tiempo ni lugar explícito muestra lo que implica el encontrarse con Jesús.
Lucas regularmente en su relato no explicita el lugar ni el tiempo, no es lo importante. Lucas no quiere destacar la geografía ni el conocimiento que él tiene de la historia en los detalles de fechas o cosas, sino que lo que importa en el relato de Lucas es, en la cronología de Lucas, como decíamos recién, es seguir su propósito y su orden, que quiere presentar a Jesús como el Mesías, el Salvador, el Hijo del hombre, el hombre perfecto. Y entonces, cuando Jesús sana al endemoniado mudo, la gente, dice Lucas, se maravilla. No es primera vez que se emocionan o que encuentran grandioso lo que ha acontecido. Y algunos se preguntan en otras partes, ¿quién es este que hace estas cosas? Sabemos y hemos visto cómo las multitudes, según el relato de Lucas anteriormente y de otros evangelios, seguían a Jesús. Algunos lo seguían por curiosidad, otros por imitación, otros por expectación, otros por necesidad, otros por ambición y otros para acusarle o para pillarlo en algo de qué acusarle. Pero lo importante a destacar aquí es que no hay indiferencia ante Jesús. Algunos le siguen por contienda, como dice Pablo en el Evangelio, cuando algunos predican el Evangelio por contienda, otros por necesidad. Algunos le siguen por distintas causas, pero no quedan indiferentes ante el accionar de Jesús. Donde Jesús llega, aún más, donde Él actúa, no puede nadie quedar indiferente. O se maravilla por lo que Él enseña, por lo que Él hace, se es cautivo de su amor, o se le niega, se le rechaza contra toda evidencia. ¿Por qué vino usted a oír de Jesús? ¿Solo por curiosidad? ¿Por imitación? ¿Por un beneficio personal? Lo que importa es escuchar a Jesús en lo que Él es, en lo que Él dice que Él es y en el mensaje que Él trae. Ante Él nadie puede quedar indiferente. O se es cautivo de su amor y su enseñanza, o se es contumaz, cabeza dura, como diría alguien, duro de cerviz y rebelde, y se le niega. Pero el texto también pone en contraste el actuar de Jesús como Hijo de Dios, como poseedor del poder de Dios, contra un siervo de Satanás. Fíjese que atribuir a Cristo las obras de Satanás, como lo hacen estos que están aquí, enemigos, o atribuir las obras del Señor Jesús, particularmente sus milagros, a Satanás, por cierto, es una blasfemia. Pero Jesús no se ofende. Aunque Él conoce el pensamiento de sus enemigos y seguramente sus intenciones al actuar y al proceder de esta manera, Él razona con ellos. Y razona de una manera bastante inteligible, es decir, entendible por todo aquel que escucha. Una casa o un reino dividido contra sí mismo serán destruidos. Por cierto, la frase no está dada, no está dirigida a la iglesia del Señor, pero la escuchan sus discípulos también. Y nosotros hoy la podemos leer y podemos decir que aquí hay una lección del Señor a su iglesia. Si la casa está dividida, o el reino dividido será asolado, será destruido. Satanás sabe que la mejor forma de frenar el avance del reino de los cielos es la división.
la duda, la disensión, el enojo, la maledicencia, el prejuicio, son formas en que en la iglesia pueden ir surgiendo diferencias tales, enemistades tales que generen divisiones. Y la advertencia del Señor entonces es válida. Una casa dividida contra sí misma es asolada. Es triste pensar que es así, pero es así. Los hermanos más viejos de la iglesia conocen la historia de esta misma iglesia, ¿no? Y de la iglesia de Chile, digo. Y nosotros hemos vivido recientemente situaciones parecidas así. Lamentables y tristes. Pero es así, la advertencia del Señor está ahí. Porque es de nuestras cosas que Satanás se aprovecha para frenar el avance del reino de los cielos. Pero Jesús establece una verdad también aquí. Si alguien que se cree poderoso, poseedor de fortaleza, de armas, y es atacado por cualquiera más fuerte que lo derrote, será despojado. El Señor sufrió el ataque de Satanás, pero Él reafirmó su victoria contra Satanás y sus demonios, no solo por los milagros, sino que ya ahí en la tentación, cuando le venció. Anteriormente, ¿se acuerdan? Al inicio del Evangelio vimos aquello. Él fue capaz de soportar la tentación de Satanás y le venció. Y por cierto, ha demostrado que Él es el más fuerte, ya que en Él, dice, está el poder de Dios, está el dedo de Dios actuando. Evidenciado esto en sus milagros. Él puede vencer a aquel hombre fuerte que resguarda sus bienes, que es representado en forma, en el pensamiento y en la parábola como Satanás, y repartir el botín o los despojos de lo que él tenía. El Señor vino a destruir la obra del diablo, o al revés, Satanás quiere destruir la obra del Señor. Pero Él es más fuerte, porque en Él reposa el poder de Dios. En Cristo está la victoria sobre Satanás. Pareciera que Satanás está ganando. Pareciera que lleva a la delantera. Pareciera que finalmente será Él el victorioso. En nuestro mundo actual no es una idea que peregrina. Esta es una idea que muchos piensan, es como si Dios tiene el control, hay tanta guerra, hay tanto dolor, hay tanto abuso de niños, hay tanta miseria, hay tanto crimen. ¿Será que Dios no tiene el control? La cruz y la tumba son la máxima expresión de esta lucha. Aquella anunciada en el protoevangelio, en Génesis 3:15. Tu simiente, la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Tú la herirás en el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza. El anuncio de la lucha entre el Hijo de Dios, el Mesías y Satanás, en su máxima expresión allí en la cruz, y nos muestra el vencedor. Lo recordaremos en un par de semanas cuando hablemos de Semana Santa. Todo parecía muerto, todo parecía acabado, los discípulos estaban deprimidos, no sabían qué hacer, se les vino el mundo encima. ¿Y qué vamos a hacer ahora si ahí lo vimos sacar, morir en la cruz y meterlo en una tumba? Pero el Señor resucita de entre los muertos y muestra su mayor victoria, porque ahí, como dice el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios 15, sorbida es la muerte en victoria, se acabó. Ya el último enemigo vencido es la muerte.
no hay otro. Y finalmente la sentencia de Jesús en este párrafo que hemos visto dice, el que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge desparrama. No es lo mismo que cuando Él dijo, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Pero es parecido. Aquí el Señor está hablando claramente de que no puede haber neutralidad posible en la relación con Él. O se es o no se es. Este mundo es un mundo de matices. Este mundo es un mundo de arcoíris. Este mundo es un mundo donde los colores se mezclan. Se difuminan incluso los límites. Pero para el Señor, o se es blanco o se es negro. O se es oveja o se es cordero. O se es de la luz o se es de las tinieblas. No se puede andar en medias tintas. Está reafirmando que ante Él no se puede ser neutral. Hay un canto hace muchos años que yo escuchaba, cantaba, alguna vez lo canté por ahí. No sé si alguno de mis hermanos se acuerda. Ante Pilato Jesús está, todos los suyos se fueron. Ya. Pregunta se oye, ¿y qué será? ¿Qué harás tú con Cristo? El coro dice, ¿qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. Pronto tendrás que decirte, conmigo, ¿qué hará Él? No se puede ser indiferente ante Jesús. No hay neutralidad posible. O se está con Él, y eso lo dice Jesús. No lo estamos diciendo nosotros. O se está con Él o se está contra Él. No estar con Jesús es estar contra Jesús. O se recoge con Cristo o se está desparramando. Aquí hay, por cierto, una advertencia a la iglesia de hoy, que va más allá tal vez de este simple hecho del texto literal. Debemos tener cuidado con las alianzas convenientes, con las asociaciones atractivas e incluso con el yugo desigual. Cuidar con quien se asocia a la iglesia, porque el que no está con el Señor está contra Él. Y la iglesia y los creyentes no pueden actuar en conjunto con los enemigos del Señor sin peligro de desparramar las ovejas del redil. Es una seria advertencia del Señor. El que no recoge conmigo desparrama. Y es un llamado de advertencia a quienes ejercen liderazgo en la iglesia, a quienes ejercemos liderazgo en la iglesia, a cuidar con quién nos asociamos en estas cosas. No se trata de aislarnos y de salir del mundo, pero sí de diferenciarnos de él y de actuar en el mundo. Es decir, yo no puedo hacer, como hemos dicho tantas veces, una frase que me encanta repetir, no puedo hacer lo que todos hacen porque todos lo hacen. Porque el que todos lo hagan no dice que eso es bueno. Y la iglesia cada vez más se está tornando antitética del mundo, es decir, mostrando lo contrario del mundo, actuando contra la corriente. El que no es conmigo, contra mí es. Fíjense usted, lo cité en un sermón hace unos días atrás, hace unas semanas atrás. Hace un mes aproximadamente hubo un congreso aquí no me acuerdo de qué es lo que era, pero de futurología parece que era, y vino el gran gurú, entre comillas, de los ateos, que se declara él ateo por excelencia. Hopkins, no sé cómo se llama, Tompkins, no sé, ya hasta ni me aprendió el nombre. Lo escuché en una entrevista en la televisión. No es capaz de responder cuando se le pregunta
no en esa oportunidad el periodista no lo hizo, pero indirectamente él tuvo oportunidad y no lo dijo. Si hay evidencia, él dice no hay evidencia para creer que Jesús es lo que es y que Dios existe, pero tampoco hay evidencia en contrario, eso no es capaz de decirlo. No tienen evidencia de que Dios no existe. Si la tuvieran la presentarían, por supuesto, pero no la tienen. Pero para ellos es válido que no hay forma científica de demostrar la existencia de Dios, pero tampoco tienen forma científica de demostrar que no existe. Entonces ellos, los campeones de la evidencia, se niegan a la evidencia contraria. Pero lo que quiero decir fundamentalmente en este texto relacionado con lo que estamos diciendo aquí, ahí tenemos él dijo en esa entrevista que le vimos, él dijo, ¿quién inventó todo? Es Pablo. Y él ataca al apóstol Pablo como el generador de todo lo que existe y lo que cree la iglesia hoy, y no a Jesús. Y no se atreve a negar a Jesús porque sabe que es un personaje histórico, y ahí se le viene toda su argumentación abajo. Pero en él, que dice que su enemigo no es Jesús, que reconoce su existencia, está la palabra que el que no es conmigo, es contra mí. Si hay algunos que dicen, sí, yo creo, pero actúan de manera contraria, están cumpliendo esto, no son. Dicen que son, pero no son. El que no es conmigo, contra mí es el que conmigo no recoge, desparrama. Y luego el texto nos lleva a este pasaje en el cual pareciera ser el corolario del relato que viene, ¿no? Cuando el Señor dice que hay un espíritu que sale, un espíritu inmundo que se va. Esta es una pequeña parábola que el Señor agrega y que está relacionada con lo mismo. Lucas nuevamente relaciona este relato con lo que viene contando. Y dice que un espíritu malo que posee un hombre se va a buscar otra morada. El relato dice a un terreno seco, las otras traducciones de la Escritura dicen, las otras versiones dicen al desierto. Y al no encontrar morada decide volver al mismo lugar donde estaba y la encuentra la casa ordenada y barrida, adornada, dice Lucas. Y entonces va a buscar otros demonios peores que él, otros más malos que él, y los trae. Y hacen morada llevando al hombre a un estado mucho peor que lo que tenía previamente. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús aquí? ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que dice literalmente solamente como una ilustración. El Señor está pensando, está dirigiéndose a aquellos que están allí amenazándole, o a aquellos que están acechándole, o a aquellos que están acusándole, a los escribas, a los fariseos, a los judíos que no creían en Él. Y está ilustrando el estado del pueblo de Israel. Estaba en la oscuridad, estaba perdido, estaba poseído. Y llegó un momento en que empezó a recibir luz. Vino un hombre enviado de Dios, el que anunciaba la luz que venía al mundo. Y entonces empezaron a acercarse por este evangelio o este llamado al arrepentimiento que Juan predicaba. Y anunciando obviamente la venida del Mesías esperado y un tiempo mejor. Y parecía que todo estaba mejorando, que todo estaba llegando a un nivel mejor de vida y de espiritualidad. Pero vino Jesús y los fariseos y los escribas, con la multitud de sus seguidores, se ensañan con él. Luchan denodadamente en contra de sus enseñanzas, demonizan sus milagros. Y entonces están mostrando allí que su estado interior ha empeorado con relación a lo que era antes. Es decir, el Señor está diciendo, han sido como reposeídos por un demonio que tenían y con otros peores que aquel, un espíritu mayor de malignidad. Los que acusaban a Jesús de actuar por Belcebú son personas que están poseídas de maldad extrema.
lo que está mostrando que están llenos de envidia, llenos de ambición de poder, llenos de celos, y cultivan para sí mismos, para otros digo, el abuso espiritual. Y Jesús es el contraste con sus críticos. Su bondad choca con la frialdad de aquellos. Su tolerancia choca con el exclusivismo clasista y discriminador de los fariseos y escribas. Su generosidad y amor choca con el egoísmo y la falta de amor de sus enemigos. Y el tercer episodio de este relato de Lucas en esta sección que hoy estamos viendo, y que es uno de los tantos más que solo Lucas registra. Y algunos de los comentaristas lo ponen en un destaque especial diciendo que muestra también el interés que Lucas expresa por las mujeres durante el ministerio de Jesús. Nos presenta a una mujer que probablemente está viendo, está escuchando, está oyendo al Señor Jesús y lo que está pasando, ¿no? Y que expresa una bendición: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y Jesús responde que son más aún bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la siguen o la observan. La mujer no pudo ciertamente contenerse. Jesús no deja indiferente. Él está allí hablando, está defendiéndose, está argumentando, está enseñando, ha hecho una obra de misericordia y de poder. Y ella debe haberse sentido tocada por el Señor. Debe haber sido cautivada por las palabras, por los argumentos, por las formas de actuar de Jesús. Y entonces, como una mujer común y corriente, debe haber pensado: qué dicha para la madre de este hombre admirable. Y entonces, no pudiendo contener probablemente su emoción, exclama: ese bienaventurado el vientre que te concibió. Es similar el concepto al que Lucas expresa allí cuando María visita a Elizabeth y Elizabeth le dice que bendito el fruto de tu vientre. Es el mismo concepto. Y que María expresa en el cántico de María cuando él dice: desde hoy me dirán bienaventurada todas las generaciones. Lo que esta mujer dijo era verdad. Lo que esta mujer dijo era bueno. Es más, es algo maravilloso. Ella está reconociendo y está declarando una bienaventuranza que es cierta, que ya está en la palabra del Señor sobre aquella mujer que fue la madre terrenal de Jesús. Pero para Jesús eso no es completo. Hay una bendición mayor que esa. Jesús no niega lo que la mujer dice, sino que amplía esta bienaventuranza, perfeccionándola, la amplía a todo creyente verdadero. María creyó y fue bienaventurada. Ella le creyó al ángel, contra toda lógica. Y a pesar de que tuvo errores en su vida terrenal, que los evangelios nos cuentan, sin embargo, ella fue bendita por su fe. Todo el que oye la palabra del Señor y la observa, es decir, la guarda, dice Jesucristo, es bienaventurado. Recuerde, dos mensajes que ya hemos pasado, que hemos visto en este evangelio, en las palabras o en las enseñanzas de Jesús. La parábola sobre la casa edificada sobre la roca y el hombre prudente y sensato que construye sabiamente en cimiento firme sobre la roca, es aquel, Jesús lo compara con aquel que oye su palabra y la hace. Lo que dice aquí: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan o la observan o la hacen.
se pueden emplear como términos similares. Y la parábola que hace unas semanas atrás le tocó predicar, creo que al pastor Romero aquí, no sé si fue aquí en Limache, ya no me acuerdo. Cuando yo tuve que ir a Rancagua, le tocó la parábola del sembrador. Parte cayó en buena tierra y dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Los que oyeron la palabra y la hicieron suya, esos fueron los que dieron fruto. En ambas parábolas el Señor está reafirmando lo que aquí le responde a esta mujer. No solo oír, no solo escuchar con atención, sino que observar, guardar, hacer la palabra de Dios, es decir, cumplirla, obedecerla, hacerla vida, parte nuestra, vivir por ella, hace al hombre y a la mujer bienaventurados. Algunas preguntas para reflexión que queremos. ¿De qué lado está usted? Que pretende ser indiferente o neutral, pero no lo puede ser. O es blanco o es negro. O está con Jesús o está contra Jesús. O con él recoge con él o desparrama. Está entre aquellos que le critican y que le adjudican las acciones a Satanás, o que quieren más señales porque las que están no son suficiente evidencia, o está entre aquellos que se maravillan de escuchar, de leer, de conocer lo que Él ha hecho y lo que Él hace. ¿Es usted bienaventurado? Si no lo ha sido, hoy es el día de salvación. El Señor nos bendiga.